Veamos. Listos, estamos al aire. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Bueno, empezamos un poquito antes para evitarnos el tema del tráfico de internet, que no se nos conecte o algún tipo. Entonces, esa es la razón. Bueno, haciendo un poco referencia a lo que hablábamos antes de empezar a transmitir, iniciamos esta transmisión con una noche con una luna llena y también yo creo que la luna es el símbolo de la madre desde el arquetipo y creo que también eso nos brinda una señal y también creo que es uno de los temas en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy, ya que el tema del día de hoy es las historias generacionales, en la cual quiero darle la bienvenida a Tati, que es nuestra directora ejecutiva, es terapeuta familiar y consteladora, y también a Patricia Núñez, es un honor tenerte el día de hoy con nosotros. Es una persona que siempre nos apoya de igual forma en FAMI y nos va a ayudar hablando acerca de este tema y la importancia de varias cosas que tenemos de nuestras generaciones anteriores desde un enfoque que para mí es uno de los más emotivos y uno desde el que se puede sentir lo que más que entender, porque quizá muchas veces las cosas nos llegan a la mente, pero no llegan a la emoción, no pasan de acá. Entonces, creo que verlo desde una perspectiva emotiva, desde una perspectiva sensible, es muy importante para poder entender las cosas desde dos lados, desde el corazón y también desde la cabeza. Entonces, bienvenida, mi Pati. Qué gusto tenerte el día de hoy. Gracias por la invitación. Feliz, contentísima siempre de poder participar. Y el hecho de participar significa poder a lo mejor compartir los pocos conocimientos que uno puede tener y que quizá el momento en que nosotros nos sintonizamos con ustedes es como que extendamos y planifiquemos y hagamos y construyamos una mesa en la cual estamos todos dispuestos a compartir y aportar. Y compartir y aportar desde cada punto, desde cada espacio en el que nos vamos desarrollando. Así que el tema me pareció formidable. Me encanta mucho hablar respecto a lo que es la familia como una constitución primordial de la sociedad y entender los roles y las funciones que cada uno tiene dentro de esta constitución familiar. Y lógicamente no podemos pasar por alto las instituciones en las cuales formamos la familia, las figuras más representativas, que son papá y mamá. Y especifico en este orden porque papá nos trae la fuerza a la vida. Papá nos trae toda esa energía maravillosa que nos impulsa a estar en la vida. Y mamá contiene y transforma. Mamá es la que de alguna manera siempre nos está proveyendo un alimento, sea esta parte que nutricia en la parte biológica, porque a través de mamá nosotros llegamos a la vida, a través de mamá nosotros probamos el primer alimento, a través de mamá nosotros vivimos las experiencias. Habíamos comentado en presentaciones anteriores, no llegamos a la vida, los hijos no llegamos a la vida como una hoja en blanco, como un papel en blanco. Los hijos llegamos a la vida con historias ya formadas. Y particularmente el vínculo que existe, la relación que se genera entre mamá y papá, es una relación, es un vínculo maravilloso. Es un vínculo con mamá, particularmente el que mamá durante el tiempo que nos contiene dentro de su útero, 7 meses, 8 meses, 9 meses, el tiempo necesario que nos lleva, nos contiene y nos nutre. Es fundamental comprender que la manera en que mamá vive ese trayecto de vida, esos meses de vida, van a guardar y a trasladar la información que nosotros vamos a tener cuando lleguemos a través de un parto, como haya sido el parto, y conectarnos con ella, el vínculo que tenemos durante los 3 primeros años de vida, donde nosotros no somos un ser aparte, somos una parte de ese ser maravilloso y nutricio que es mamá.
Aquí no queremos hacer un trabajo en el cual vamos a juzgar a mamá. Siempre les invito, por favor, a que abran su mente y desde esa apertura mental que ustedes tengan, hay algo que siempre nos relaciona y que todos, absolutamente todos somos iguales. Todos somos hijos de alguien. Todas somos hijas de alguien. Y en esa historia maravillosa que tenemos de ser parte de una historia más allá, más grande, una historia que nos sostiene y una historia que nos cuenta y una historia que nos mantiene en esta vida, es entender que el ser hijo o el ser hija de un ser maravilloso en este punto, acompañado con papá, es todo lo que nosotros tenemos. Hay aspectos que ahora vamos un poco a desmitificar, así que todas sus intervenciones, todas sus preguntas son bien recibidas. Y desde un principio entender que la relación más íntima que yo puedo tener, aparte de la relación personal, lógicamente cuando ya tengo mi nivel de pensamiento y mi nivel de desarrollo emocional y verbal, entiendo que la primera relación que yo mantengo y sostengo es la relación que tengo con mis padres. Independientemente de algunas circunstancias que más adelante las vamos a mirar, pero la primera relación y esa relación más íntima es la que yo tengo con mis padres, papá y mamá. La historia que ellos nos cuentan, viven durante este proceso, mientras estamos en el vientre, mientras estamos en el útero, nosotros vamos asimilando. Y entonces es importante entender que quizá el momento en que nosotros llegamos a la vida, llegamos con esa información guardada ya y en unos aspectos más adelante, en ciertas edades, lo único que vamos a hacer es a despertar esa información, que dentro de lo que es la bio-neurodescodificación se llaman programas. Nosotros llegamos con programas. Llegamos con un programa ya dado por las vivencias de nuestros ancestros. Y básicamente nos relacionamos a los dos, papá y mamá. Entonces, mira tú la fuerza que tienen ellos en nuestra vida. Muchas ocasiones, la mayoría de ocasiones vivimos ciegos, vivimos en un estado en el cual casi hipnotizados. Y cuando somos adultos, nosotros repetimos sin darnos cuenta historias que cuando tomamos conciencia de estos aspectos de vida, decimos, wow, esto que a mí me está pasando es algo que yo viví cuando era pequeño. Quizá estoy repitiendo la historia de mamá por una fidelidad, porque todo lo que hacemos, quiero que comprendan, es por amor absoluto. ¿Sí? Es el amor, esos amores ciegos, muchas ocasiones, que nos llevan a tener experiencias de vida complicadas, difíciles, pero esas experiencias de vida que se nos presentan no necesariamente vienen a mortificarnos. Sí nos mortifican cuando no tomamos conciencia de ello y vamos repitiendo y repitiendo accionares que quizá nos quiten un poco esa capacidad de estar en la vida. Pero estas experiencias no se presentan en tu vida de forma casual. Estas experiencias se presentan en tu vida para que tú aprendas y tomes la decisión de continuar en el estado donde tú estás o simplemente decidir y hacer las cosas de una forma diferente. Así que es fundamental comprender que la decisión en tu vida no la tienen los otros. No la tiene mamá, no la tiene papá. Lo que ellos hicieron de la mejor manera que pudieron y de la manera en que ellos vivieron y sabían. Te entregaron todo. No te podían dar más. Pero cuando tú te quedas en la historia de la exigencia y de lo que no me dieron y de lo que a mí me faltó, como adulto vas a estar pidiendo y vas a estar exigiendo en las relaciones, sean las relaciones de pareja, si es que las llegas a tener y a sostener, porque va a ser un poco complejo que tú puedas sostener una relación si tienes una historia en la que estás como un disco rayado repitiendo y repitiendo, o las historias que de pronto la manera que tienes de relacionarte con los hijos. Como ahora ya se acerca el Día de la Madre, particularmente nos vamos a enfocar en mamá. No que significa esto que papá sea menos importante, significa simplemente la fecha a la cual nosotros nos referimos. Así que si por ahí tenemos personas, hombres que nos están escuchando, quiero de favor honrar su presencia y decirles gracias. Quizá para el próximo mes
vamos a trabajar con la energía, con esa fuerza maravillosa que ustedes tienen que se llama padre. Pero ahora vamos a dirigirnos específicamente a mamá. Y a mamá comprendiéndole que mamá, sea como sea mamá, mamá es la mujer más perfecta para nuestra vida. No podíamos haber tenido una mamá distinta, diferente, sino la que tenemos. Por ahí dicen, hay algunas frases que dicen, madre solo hay una. Y qué bueno que es así, porque a veces mamá tiene demasiadas cosas que quizá nos está entregando. Y esas cosas incompletas, esas cosas inconclusas que mamá nos entrega desde lo que tiene, ¿sí? Son las cosas que nosotros vamos a ir trasladando y vamos a ir transmitiendo y vamos a ir repitiendo. Esas historias generacionales. Esas historias en las cuales mi historia, casualmente, pero ya entendemos que no existe ninguna casualidad en la vida, sí existe una causalidad en la vida, que son dos aspectos diferentes, tiene mucha relación con quizá con la historia que la abuela vivió o que el abuelo vivió. En este caso, los aspectos que tú tienes en tu vida y se repiten y tomas conciencia de eso, eso te pone un alto en la vida y te pone a parar y a respirar. Qué importante es respirar, qué importante es darte ese tiempo y ese espacio para respirar y equilibrar el momento en el cual tú estás. No vamos a culpar a mamá absolutamente de nada si vamos a entender que un hijo, la relación que el niño tiene entre los 2 y los 3 años, el niño no es capaz de distinguir esa separación que existe en el yo. Para él, el yo es uno solo y el yo es con mamá. El niño vive el mundo a través de lo que percibe. Muchas ocasiones dentro del aspecto de bio-neurodescodificación, particularmente nosotros no les tratamos a los niños, nosotros tratamos a los adultos, a papá o a mamá. Los efectos que el niño presenta o manifiesta son aspectos que mamá está transitando, dependiendo la edad del niño, lógicamente. El periodo de trabajo con los niños es hasta los 7 años, donde se considera que la historia del niño ya está dada. A partir de ese tiempo y de esos aprendizajes, lo que viene a posterior simplemente son repeticiones. No significa con esto que quizá yo le he dado una vida maravillosa creyéndome, a mi hijo le he entregado lo mejor y resulta que a los 10 o 11 años o a 12 años mi hijo empieza a tener una conducta diferente conmigo, una conducta agresiva conmigo. Bueno, hay que mirar, cada persona es un mundo especial y cada historia hay que trabajarla. Desde la bio-neurodescodificación nosotros trabajamos el síntoma en general. ¿Cuál es el síntoma con el que yo vengo y asisto a una consulta? La consulta en una persona adulta tiene que ser clara, tiene que ser específica. Y desde el aspecto de entender, porque a veces las mamás siempre nos responsabilizamos de todo. Y no importa la edad que nuestros hijos tengan. Para las mamás, nuestros hijos siempre van a ser los pequeños. Si el hijo tiene 8 meses, 3 años, 15 años, 30 años, 50 años, 70 años, el hijo siempre va a ser el hijo. El pequeño. Las mamás tendemos a verles a los hijos como los pequeños, como los niños que no han crecido. Y muchas ocasiones cuando esa visión no llega a desvincularse, el hijo, aunque tenga la edad que tenga, siempre va a ser un niño. Entonces hay que mirar estos aspectos a los cuales, sin ofender, con todo el respeto siempre nos dirigimos, entender que las mamás somos tóxicas. ¡Wow! Esta es una frase muy fuerte y algunas personas dirán, ¿cómo yo voy a ser tóxica con mi hijo? Pero si yo a mi hijo le doy todo y yo le dejo que sea, no es así. Es el cuento que nos hemos contado. Yo, por mis hijos, hago todo lo que sea por ellos. Doy mi vida por mis hijos. Madre solo hay una. Ese también son tipos de creencias. Y cuando en consulta nosotros escuchamos esas frases, tenemos que poner mucha atención, porque
esa frase me está comprometiendo o está comprometiendo la relación y el vínculo que yo tengo con el hijo, ¿sí? Y el vínculo es quizá entender que estas expresiones significan también roles en los cuales no estamos claros y posiciones que tampoco se están respetando. Muchas veces dentro de esta consideración de mamá, en las creencias que tenemos, porque también hay que considerar el sistema de creencias en el que nosotros estamos, que a veces en ese sistema de creencias nos vamos contando historias y nos vamos empoderando de esas historias. Nadie puede tomar el lugar de la madre. Como yo, no hay ninguna. Y cuando Parece que hay vamos... una pregunta justo con lo que estás diciendo, mi Pati, y parece que hay una pregunta, Juan. Ya permítame lo leo. Sí, A ver, porque mi es Pati. justo lo que estás diciendo y de una vez sería bueno poderle contestar a la persona que me pareció muy interesante, pero a mí se me perdió aquí la pregunta. A ver, permítame, solo se está cargando el área de preguntas. Ajá. Porque mi Pati... Dice, de Gloria Hidalgo, dice, si esa relación no se dio por conflictos de familia, no sé cómo fue, por qué se separaron. Y mi padre me llevó al 1 año, 8 meses con mi madrastra, pero no sé si influyó en mi vida. ¿De qué manera tú consideras que influyó en tu vida? Porque tú tienes que mirar qué efectos tú tienes en este momento, ¿sí? ¿Cómo tú te sientes en el tema de relacionarte primero contigo? Luego, ¿qué consideración tienes con tu madre, con la imagen, con la figura? Porque hay que también mirar, ¿sí? ¿Dónde yo estoy colocando a mamá? Y ojo, no necesariamente el conflicto que podemos generar en relación con mamá tiene que ser con nuestra mamá biológica, ¿sí? Muchas veces el conflicto se genera con quien efectúa la función de madre. Entonces, quisiera que me aclararas un poquito más cuál es tu conflicto. No estoy escuchando cuál es tu conflicto real. Quiero que por favor, si me puedes ayudar y nos ayudarías enormemente, saber cuál es tu conflicto en relación de esto que tú crees que puede ser. Pati, dentro del modelo de constelaciones familiares, que es el modelo sistémico que manejamos, pues no importa quién haya sido, o sea, no importa si es que hubo o no hubo la relación con el hijo, entre el hijo y la madre. Lo que nos vamos a referir siempre va a ser al vínculo que hay entre la madre y el hijo. Porque muchas veces sí, las madres pueden morir, pueden separarse de sus hijos, etcétera, pero eso no significa que, que yo no tenga un vínculo con mi madre o que ese vínculo a mí no me permita tener a mi madre en mí, porque está Mamá y instaurado. papá están en ti Es siempre. precisamente el tema que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las herencias generacionales o cuáles son las historias generacionales? Entonces, el hecho de que de pronto yo no haya conocido a mi madre o no sepa la historia o no sepa de dónde, qué pasó con mamá, eso no tiene nada que ver con que muchas veces yo también no vaya a repetir historias de mi madre biológica, ¿ya? Aun cuando yo no sepa absolutamente nada, porque esa información está dentro del sistema. Eso es lo que dentro de lo que es las constelaciones familiares lo manejamos de esa forma, o al menos es la información que tenemos y para trabajar. Dentro de la neurodescodificación, Patti, el rol también influye. ¿Cómo funciona esto? Yo ¿De qué manera antes de funciona? poder pasar a eso, quería acotarles algo, que también desde un poco reforzando lo que decía la Pati en el momento que hablaba sobre que la madre también es un símbolo, es un arquetipo, más allá de lo físico, más allá de lo terrenal. Entonces, el símbolo de la madre es súper importante en la vida de las personas, como tal, más allá de que le conocí, más allá de que quizá no le conocí, pero como decía Tati, y también la información que tienen los padres
llegan a nosotros incluso desde el ADN. Entonces es una transmisión muy grande, de, como decía mi Pati también al inicio, desde que estamos incluso en la barriga de la madre. Esta Ujú. información llega y que quizá algunas personas quizá no conocieron a su madre, pero toda la información va desde el símbolo del arquetipo y también desde las historias generacionales que está hablando mi Pati. Entonces eso nada más quería acotar acerca de lo que están hablando. Perfecto. Ujú, Ahora, dentro de lo que es el tema de la bioneurodescodificación, es entender Ujú. que los aspectos que nosotros consideramos eh, faltó una mejor relación, sea con mamá o sea con papá, esto a mí me va a generar una condición. Nosotros no vamos a juzgar, vamos a entender que estas personas importantes en nuestra vida estuvieron. Si tuvieron que irse por un montón de situaciones, considerar que lo más importante que ellos te dieron y que en constelaciones familiares trabajamos es la vida. Te dieron la vida y a partir de esa vida tú decides qué hacer con tu vida. Porque si tú quieres repetir y quedarte en un papel de víctima y a mí no me dieron y a mí no me entregaron y a mí me abandonaron, pues vas a vivir ese rol y vas a vivirlo perfectamente. ¿Y de qué manera tú te vas a dar cuenta en qué papel o en qué rol tú estás jugando en la vida? Porque cuando tú generas un rol, seguramente si yo soy una víctima, posiblemente en mi vida voy a encontrar un victimario. Y ese victimario puede ser tu pareja, puede ser tus hermanos, pueden ser de pronto tu jefe, ¿sí? Entonces es importante considerar esto que ahora se está planteando. Y planteamos desde una posición de no juzgamiento, planteamos en una posición de salir y de más bien observar de qué manera yo me estoy gestionando en la vida. Sí, Ujú. a lo mejor yo no viví lo que yo quise vivir, la relación o la familia idealizada de papá y mamá juntos y todos felices, considerar que esa es una historia que te estás contando, pero quizá la realidad no siempre es igual, porque eso no ujú. existe. Y esa realidad o esa historia que yo me estoy contando, ¿cuánto a mí me está afectando? Porque seguramente las ausencias de uno de los dos, de estas personas tan representativas en nuestra vida, van a generar a posterior dificultades, sean dificultades conductuales o sean dificultades biológicas. El momento en que yo siento, y estoy hablando de manera general, siempre voy a hablar de manera general, cada trabajo, cada estudio tiene que ser sucintamente estudiado y sucintamente descrito. Entonces, de manera general, si yo siento que mamá no ha estado conmigo, me siento abandonada. Y quizá en esa sensación, en esa situación en la que yo me estoy desarrollando, posiblemente conductualmente voy a tener una situación de estar a la defensiva o de estar rechazando algo en mi vida. Posiblemente, biológicamente, yo voy a desarrollar algún aspecto en el que quizá desarrolle alguna situación. Me voy a ir específicamente al tema de peso. Yo me conecto mucho con el asunto quizá de la anorexia o la bulimia, porque desde la parte inconsciente, acuérdense, nosotros somos seres biológicos y vamos a funcionar desde una biología. Y esta biología generalmente es una biología primitiva. No es una biología en la que uno va a pensar y luego va a considerar y va a dar una respuesta. Biológicamente nosotros vamos a responder a una condición de vida. ¿Qué significa esto? Que quizá cuando yo sea adolescente o sea adulta, sentí que mamá no estuvo junto a mí, mamá no me nutrió, y entonces yo en respuesta biológica, ojo, ¿sí? Vamos a responder de alguna forma y posiblemente yo puedo responder con dejar de comer o quizá comer en exceso. Siempre biológicamente vamos a funcionar desde los excesos o las carencias. Y es una conducta biológica, no es una conducta pensada. Es desde el inconsciente nosotros funcionamos. Y ante cualquier situación, nosotros vamos
a sentir esto como una amenaza y en relación a una amenaza yo voy a responder. Entonces, para nosotros, desde la bio-neurodescodificación, sí es importante saber esto que tú sientes que está pasando en tu vida, de qué manera te está afectando. Me afecta porque posiblemente yo no puedo ser afectuosa, cariñosa con mis hijos, porque no tuve una madre a la cual yo pude seguir, quizá pude aprender, porque los niños cuando somos pequeños, nosotros aprendemos viendo, repetimos conductas. Y quizás si no tuve la posibilidad de hacerlo, porque no tenía una imagen representativa, un ser, una persona que me enseñara, cuando yo sea grande, sea adulta, tal vez tenga dificultad en relacionarme con las personas, en relacionarme y expresar mis emociones. Entonces, por eso tenemos que referirnos siempre y partir de un síntoma o de un momento de estrés. Aquí hay una pregunta que tiene un síntoma, Juan. Sí, bueno, dice Carmi Elizabeth, dice buenas noches, que lo que le pasó a ella es que creo que absorbió la tristeza de su madre, ya que en su niñez, su madre tuvo una niñez triste, quedó huérfana de niña y su vida fue triste. Ella falleció hace 10 años y dice que ahora se da cuenta que lo que más le duele es pensar en su tristeza. Si creen que de alguna forma esto ha influido en su vida y de igual forma, ¿cómo lo puede sanar? Perfecto, perfecto. Mira, el primer paso es reconocer que esto a mí me está pasando. Y tú ya estás dando ese primer paso. Y te felicito. Porque no todas las personas pueden darse cuenta de esto. Y no importa el tiempo que haya pasado, siempre estás en el momento justo para resolver, para sanar. ¿Por qué? Porque, como les decía, nosotros trabajamos desde el inconsciente y el inconsciente es espectacular y maravilloso. Porque el inconsciente, para el inconsciente no hay tiempo. El inconsciente es atemporal. ¿Cómo nosotros trabajamos desde esta terapéutica? Es conectar justamente con esta parte para ti de memoria y de recuerdo, donde yo siento que mi tristeza quizá no es mi tristeza. Capaz que mi tristeza o mi ira o mi enojo o mi enfado, mi rechazo no es mío. Posiblemente eso le pertenece a mamá. Entonces, ¿cómo puedes tú conectar nuevamente a esta situación y salir? Primero, reconocer y lo has hecho. Ahora decidir. ¿Quieres seguir en esta situación o tú decides salir? Y si decides, siempre en la vida vamos a tener dos opciones. Siempre. Y si tú decides salir de esta condición, decir, gracias mamá. Hay un trabajo y hay un ejercicio maravilloso que se hace cuando tú conectas desde tu emoción. Y conectar con la emoción es, pregúntale a esa tristeza que tú llevas desde tu corazón, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué me acompañas durante todo este tiempo de vida? Pregúntate para qué. Porque seguramente esta tristeza va a tener una función importante en tu vida. A veces, a través de la tristeza, nosotros podemos expresarla y quizá a través de la tristeza nosotros vamos a traer atención, la atención de la gente. O a través de la tristeza, simplemente lo que yo estoy expresándome es la necesidad de sentirme acompañada. Entonces, como busco compañía y no tengo los recursos todavía, porque no he reconocido los recursos que tengo para resolver esto, entonces a través de mi tristeza quizá yo estoy buscando el sentirme acompañada. Es importante reconocer primero lo que tú has hecho. Reconozco esta situación. Ahora voy a hacer el siguiente trabajo y no lo vas a hacer ahora. Quizá lo vas a hacer el día de mañana o cuando tú sientas esa conexión más fuerte que tengas. Y cuando estés en tu punto de tristeza, colocar tu manito donde tú sientes la tristeza. En alguna región de tu cuerpo tú vas a sentir esa tristeza. Y vas a colocar tu manito, eventualmente lo voy a hacer acá. Y vas a cerrar tus ojos y vas a preguntarle a esta tristeza, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué me acompañas? Todas las emociones ejercen una función especial en nuestra vida y las emociones nos ayudan a tener una
una conducta de supervivencia. Nosotros, siendo programas, porque recordemos siempre, somos programas que traemos, somos historias que tenemos la capacidad de considerar el programa, seguirlo, repetirlo o cambiarlo. Y tú tienes la posibilidad de cambiarlo. Y tú tienes la posibilidad de decir y hacer las cosas de una forma distinta. Así que, si tú tienes alguna pregunta más adelante, igual podemos ir desenmarañando y respondiendo Pati, eso. Vamos a avanzar un poquito. Sí, me gustaría como añadir y conectar esto con lo generacional. Y es que muchas veces estas emociones, que en el caso de Carmi nos dice la tristeza, muchas veces estas emociones incluso ni siquiera nos vienen solamente de la madre. Muchas veces nos vienen de la abuela y de la tatarabuela y la línea de mujeres que están detrás de nosotros, las que vivieron situaciones de tristeza y que muchas veces viene una conexión fuerte y uno siente esa tristeza y dice, bueno, sí, lo que me está pasando es un poco triste, pero no es como para tanto dolor que yo voy sintiendo. Y como tú dijiste, el darse cuenta, el entender que esto posiblemente me viene de mamá y posiblemente de más atrás, porque no sabemos qué pasó más atrás. Entonces, es decir, darse cuenta de eso y también honrar la tristeza de las mujeres que estuvieron antes. Personalmente, a mí me ha servido mucho el ejercicio de honrar esta tristeza que me venía a mí de mi línea materna, de las mujeres de mi línea materna, en donde hubieron muchas pérdidas de hijos, muchos hijos murieron y obviamente que esas mamás deben haber tenido muchísimo dolor. Entonces, el poder ir devolviendo eso con todo el amor y con toda la gratitud al sistema familiar, a la mamá, a la abuela, a la bisabuela y a todas las mujeres que vivieron todas esas tristezas, pues a mí personalmente me ha ayudado mucho. Entonces, yo quería compartir esto con Carmen y decirle, o sea, permítete también, aparte de decirle qué te trae, porque seguramente esta tristeza te está trayendo muchísima información, como nos decía Patti, aparte de eso, cuando ya lo hayas integrado, es devolver y decir gracias por todo, me quedo con lo mío y devuelvo lo que es de ustedes con todo el amor del mundo y lo que haga lo haré en honor a ustedes. Permítanme, denme permiso para ser feliz o para hacer las cosas de diferente manera. Esa humildad que uno puede sentir después de un trabajo personal, que también es importante hacerlo, pues yo creo que te va a permitir ir sanando y que esa tristeza te vaya dejando el mensaje que es lo que te trajo, para qué vino, para qué está. Y no solamente a ti, sino a las mujeres de tu sistema, y esa es la historia. O sea, las historias transgeneracionales es eso. O sea, vamos pasando emociones, vamos pasando historias, vamos pasando situaciones que se van repitiendo y que llega un momento en el que puedes sanarlo, un momento no con la arrogancia de yo soy mejor que los otros, sino con la humildad de decir, me permito, me he dado cuenta y me permito y pido permiso para hacerlo diferente. Entonces eso quería también Claro, más allá de eso también, Tati, yo creo que el tema de las emociones en general, creo que también desde ahí, desde el punto de la bioneurodecodificación, es que, a ver, uno de los principios básicos creo que es, si es que tú no expresas una emoción, obviamente se te va a somatizar de alguna forma. Ahora, la tristeza, yo creo que también es una emoción que parte de reconocerla es saber procesarla. Y al momento en que uno la empieza a procesar, uno va deshilando, ¿no? Es como la punta del iceberg, porque ese es solo un síntoma. Entonces, cuando uno empieza a seguir explorando y explorando y explorando, uno va encontrando sanación, uno va encontrando tranquilidad, porque Liberación. es paradójico, ¿no? Es paradójico, ¿no? Porque uno cree que si uno se mete tanto en eso se va a hundir.
pero ahí también es una decisión. ¿Cuál es mi motivación para yo empezar a explorar? Porque parte de, como yo decía en alguna de las otras transmisiones, parte de ser seres humanos, nuestra naturaleza es querer respuestas. Entonces, en la bio vamos a obtener respuestas de varias formas y es algo que nos va a dar tranquilidad y nos va a sanar en el corazón y en la mente. Desde, como les decía, desde lo cognitivo, desde lo emocional. Entonces, yo creo que también es importante el empezar a aceptarlo, reconocerlo y también canalizarlo, para que no se quede todo guardado y digo, sí, yo acepto que estoy triste, pero ¿qué hago con esa tristeza? ¿Qué voy a hacer con esa tristeza? Entonces, yo creo que también es importante desde ese lado, mi parte. Y a esa tristeza y a la emoción que tú tengas, le vas a sentar frente a ti y le vas a escuchar, ¿sí? Siempre una conducta en la cual nosotros no tengamos una explicación, porque, bueno, los seres humanos somos muy cerebrales, pero la función biológica y el inconsciente no funciona desde tu razonamiento lógico, funciona desde esto que está acá y que no entiendo por qué me pasa esto, por qué me duele tanto, no entiendo esta tristeza, no entiendo este enojo, esta ira que yo tengo, no entiendo este rechazo, no entiendo este miedo. Quizá cuando tú reconoces aquello, le escuchas, mira con quién conecta en tu familia, quién cargaba esta tristeza. Y particularmente mira a mamá, ¿sí? Mira qué pasaba con la abuela. Quizá dentro del trabajo y dentro del estudio también la conexión que tú tienes de acuerdo a la historia de tu vida con papá. Muchas veces la tristeza también que nosotros cargamos es porque no sentimos esa fuerza de papá en la vida. La única persona que autoriza y que da el permiso que esa fuerza grande que tiene papá ingrese a nuestra vida y que nos potencia para cuando seamos grandes tomar las decisiones en nuestra vida, para marcar nuestros objetivos, la única que da permiso para que papá ingrese a nuestra vida es mamá. Y si mamá no le ha dado permiso a papá para ingresar a nuestra vida, pues vas a sentir como que algo te está faltando. Quizá esa tristeza también tenga mucho que ver con el rechazo que tengo a uno de los dos. Entonces, salir del juzgamiento y verles a esas personas como son, como esos seres humanos. Nadie es perfecto, no somos perfectos. Entonces, cuando tú comprendes que detrás de ese ser adulto, o ahora quizá de ese viejo, de esa vieja de 70, 80 años, no sé la edad que tenga papá y mamá, mirar detrás de esa figura con arrugas, quizá desde ese juicio que nosotros hemos cargado durante este tiempo, y para lo único que nos ha servido el juicio ha sido para hacernos daño, para separarnos de esa unidad que es familia, que es la totalidad. Comprender que detrás de esa figura, de esa estructura, hay un ser, hay un niño, una niña tan lastimado, tan herida como tú, y que quizá no ha tenido los recursos para poder resolver, y ahora tú sí tienes los recursos. Y el recurso es entender que lo que ellos vivieron y lo que te dieron fue lo único que ellos tenían. Y ahora tú tienes un montón de cosas para cambiar, si tú decides cambiar. Entonces, considerar que yo, si quiero, puedo seguir en esta historia. Y de alguna forma es conectarme y engancharme a una conducta de la cual yo quizá estoy señalando y estoy enojada por esa condición, y es mirar de qué manera yo me estoy violentando a mí mismo. Hay un montón de formas de violentarnos, hay un montón de condiciones. Si uno ya es mamá, también tenemos que empezar a quitarnos esas historias que nos contamos. Yo soy la mejor mamá del mundo, y ya les dije en la primera parte, las mamás somos tóxicas, ¿sí? Y eso yo, la primera vez que escuché, cuando a mí me dijeron, es que tú eres tóxica, yo casi morí. Dije, pero ¿cómo yo voy a ser tóxica? Pero si les he dado todo a mis hijos. Ahí está tu toxicidad. Tú les estás dando todo a tus hijos. ¿De qué manera?
de la manera en que yo pienso que eso que yo les entrego a mis hijos es lo mejor y correcto para ellos. ¿Quién te ha dicho? Y les pregunto a ustedes, si son mamitas, ¿quién les ha dicho que lo que ustedes están dando a sus hijos es lo mejor para ellos? Es un cuento que se están contando y quiero que salgan de esa historia. Ustedes no saben qué es lo mejor para ellos. ¿Y cómo les quieren dar lo mejor? Cada persona, cada ser humano tiene su camino, un camino de aprendizaje. Y a veces esto es duro, esto es difícil de entender y comprender. Y entonces no significa con esto, no, entonces a mis hijos les voy a dejar a la ley de la vida y que les pase lo que les pase. Ustedes les entregaron todo lo que tenían y les dieron. Ahora tienen que confiar en ellos, en lo que ustedes hicieron con sus hijos, en la relación y en la bienvenida y en el permiso que ustedes entregaron al padre de su hijo. Esté o no esté, no, pero es que ya el papá se fue, me abandonó, me dejó, se murió, se fue a trabajar en otro lado. No, no se trata de la figura física, se trata de lo que tú tienes en tu corazón, porque tú cuando elegiste embarazarte y tener el hijo o la hija maravillosa que tienes, tú no lo hiciste sola. Tú tuviste que compartir ese espacio sagrado para generar vida. Y cuando tú dejas de respetarle a esa persona con quien en un inicio decidiste traer vida, también estás irrespetando a tu hijo o a tu hija. Porque tú cuando no reconoces a esa persona que también contribuyó para dar la vida a ese hijo de la manera en que fue, tú no le estás aceptando a tu hijo o a tu hija. Y desde constelaciones familiares se trabaja estos aspectos también. Entonces, tú le quitas la fuerza a tu hijo o a tu hija para estar en la vida. Y si tú mismo te estás rechazando a ti, te sigues contando esa historia, ¿qué es lo que tú estás trasladando a tu hija? Porque estas historias generacionales, lo que yo vivo, quizá lo vivió mi madre, quizá la abuela, y yo estoy entregando esto también a mi hijo o a mi hija. Y convirtiéndome en esa madre tóxica, yo voy a considerar en mi ilusión que si a mí no me dieron el amor, solamente estoy poniendo ejemplos. Ojo, no estoy identificando realidades, simplemente ejemplos de las personas a las cuales yo he tenido la oportunidad de escucharles. Como a mí no me dieron, ahora yo les voy a dar a mis hijos. ¿Y qué hago con mis hijos? Me convierto en esa madre sobreprotectora que casi no les dejo ni respirar. Y entonces esos hijos van a ir creciendo cronológicamente, pero van a ser unos hijos emocionalmente infantiles. Cuando los hijos son grandes, no van a poder construir su propio hogar, porque tú no les has dado el permiso de salir, de construir su propio nido. Entonces, mis carencias van a estar reflejadas en las conductas de mis hijos. Yo tuve que irme a trabajar, di a luz y a los 3 meses, porque esas son las historias también que ahora hay. La situación económica ha invitado y ha convocado que mamá también aporte a la familia y el aporte sea económico. Y muchas ocasiones papá y mamá están trabajando y no hay ese vínculo, esa relación con el hijo. Le tienen que dejar a muy temprana edad. A los 3 meses mamá tiene que volver a integrarse al trabajo. En ocasiones muy pocas, mamá se queda en casa. Y desde la parte biológica, si nosotros miramos, siempre trabajamos desde la parte biológica. ¿Quién es el que sale a traer el alimento? El papá, el hombre, el macho, ¿sí? Y no estamos aquí considerando una situación estricta. Simplemente estoy poniendo un ejemplo. ¿Quién se quedaba en la casa cuidando a las crías? Mamá. Pero la situación ahora ha cambiado. Ahora papá y mamá salen a trabajar. Y el hijo se queda al cuidado de alguien que represente a mamá, de alguien que represente esa figura de mamá. Puede ser la abuelita, puede ser la tía, puede ser la nana o puede ser la guardería, ¿sí? Y entonces, ese niño o esa niña que es extraído de ese nido de calor, de seguridad, de nutrición, va a gestionar aspectos que no va a poder interpretar, pero que va a marcar una conducta. ¿Por qué? Porque
esa relación que tiene con mamá, o esa relación tan estrecha que hay con mamá, o la relación tan buena que hay con papá, ya no está, o siente que ya no está. Entonces, hay que ir mirando que muchos aspectos van a ir marcando conductas en nuestros hijos. Y quizá en algunos hogares también mamá está sola y tiene su hijo, tiene sus hijos, no está papá y tiene que salir a trabajar. Y tiene desde también la imaginación. Algunas personas dicen es que yo soy mamá y papá para mis hijos. Pues no es real. Y ahí No cabría la otra pregunta. Ajá. Sí, ahí cabría porque tenemos dos preguntas. Que dice, ¿ser madre soltera tiene algún tipo de repercusión en la crianza de los hijos? Eres una madre, nada más. Y eso, esa calificación de ser madre soltera también es una creencia, ¿sí? Y es una creencia posiblemente que viene de estas historias hacia atrás, donde una madre que no estaba casada dentro de una estructura de familia, se quedaba embarazada, la sociedad ¿qué hacía? Le señalaba y poco más y le llevaba y le cremaban y toda la cuestión. Porque era mucho juzgamiento. El hecho de que tú seas madre es todo. Eres madre. El calificativo de soltera está de más. Y si tú desde este instante, tienes y llevas esta frase, soy madre soltera, para ti tiene un condicionamiento y estás generando un peso. Qué duro que es para mí, yo soy madre soltera. Eres madre y punto. Y cuando solamente cambia el término, cambia la frase, soy madre, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú respiras? Tu cuerpo biológicamente, ¿cómo responde? Y cuando tú dices, soy madre soltera, ¿cómo tu cuerpo responde? ¿Cómo te sientes? Mira estos comparativos. Posiblemente cuando tú dices y reconoces que eres madre, es todo, porque madre es la totalidad. Y sales de un juzgamiento. El momento en que dices, soy madre soltera, tú mismo te estás señalando, tú mismo te estás juzgando, y tú lo que estás haciendo es repitiendo esas historias generacionales de señalamiento y de juzgamiento, quizá en la generación de padres, quizá en la generación de abuelos. Nos ponemos a pensar, cuando los abuelos, imaginémonos que una abuela quedaba embarazada, ¿sí? ¿De qué manera ella vivía sin que se haya casado? ¿Cuántas cosas ella guardaba? Y en algunas historias también se cuenta que quizá esa abuela logró casarse con otra persona que no era necesariamente el papá del bebé que se estaba gestando. Y esas historias son las que cargan un peso, no por lo que es, sino por cómo yo lo estoy trabajando, cómo yo lo estoy viviendo. Porque si yo lo vivo como una carga, como un reproche, como una piedra gigante, va a estar en mi espalda, en mi pensamiento, y si a mí no me deja avanzar en la vida, ponte a pensar, ¿será que esto que yo llevo les podrá dejar el camino libre a mis hijos para que ellos puedan construirse? Posiblemente no, porque quien tiene que primero liberarse de esas creencias y de esos juicios eres tú. Cuando tú eres libre y simplemente empiezas a hacer las cosas y aceptar y a disfrutar aquello, tú les estás dando la oportunidad a tus hijos. Sí, estamos hablando de una generación posterior. Y si estamos hablando, perdón, mi Tati, de una generación anterior, y si hay una historia que se ha repetido en ese clan familiar, les estás liberando. Cuando tú aceptas que esto no va en contra de nada ni de nadie, simplemente eres. Y ser es lo más grande que una persona puede construir. Cuéntame, Tati, me decías. Sí, te decía que la forma en cómo podría, porque ella no está segura, pero dice cómo podría afectar a los hijos, ¿no? Que yo creo que la única forma en cómo podría afectar a los hijos, aparte de lo que tú nos dices, es el hecho de no permitir que sus hijos tal vez encuentren a su padre dentro de ellos mismos, o sea, el darles el permiso. Yo pensaría que más que
independientemente de que si los hijos presenten o no presenten tipo de problema, es darles el permiso. O sea, yo creo que todas las mamitas que si de pronto nos están mirando y cómo sacar de estas historias, es darles el permiso a los hijos de ir hacia su padre o de ir hacia su madre. ¿Cómo les das el permiso? Porque dices, bueno, ¿cómo le doy permiso si el papá ni siquiera le quiere ver, o el papá ni siquiera se asoma, o el papá ni siquiera existe, por último, ¿ya? Entonces, es decir, bueno, desde tu corazón, o sea, es darle ese permiso a los hijos, es decir, es decirles a los hijos para ti, ni siquiera a ellos, sino en tu corazón, decirles y creerlo, hacer ese trabajo para tú creerlo, que ellos tienen el mejor padre. Y tienen el mejor padre por una sola razón, porque es el único que podía hacer que ese esperma y ese óvulo se gesten, crezcan y que ahora tengas el hijo que tienes o la hija que tienes. Entonces, Sí, Tati. Y que tú lo escogiste. Ajá. Tú escogiste A la a vez, ese padre. Ajá. a la vez, Sí, Tati, Juan. es importante verlo también desde, como yo les hablo desde el enfoque de los símbolos, desde el símbolo del padre. ¿Qué representa el padre para mí, no? El padre representa, el arquetipo del padre es el límite, el arquetipo del padre, como ustedes también decían, es el que da la fuerza, el que te brinda la fuerza. Y parte de esta creencia, lo que viene detrás de esta creencia como nos decía Patti, del ser madre soltera, es un poco también condicionarte y limitarte. Porque, a ver, si yo no integro a mi padre desde lo sistémico, no voy a tener esa fuerza y puede tener repercusiones el no integrar a mi padre. Porque quizá en algún momento me voy a estancar y no voy a tener la fuerza para salir de eso. Entonces, porque no está integrado mi padre. O también en tema de comportamientos, no voy a saber cómo poner límites, no me voy a poner límites conmigo mismo. Y también un poco desde lo que nos comentaba Patti de la toxicidad, se puede generar incluso consecuencias como el tema de las adicciones, que en las adicciones lo que sucede, bueno, la mayor parte de adicciones también se da, es por el tema de la toxicidad que hay entre él o la persona con la madre, por este sistema de creencias grande. No quiero decir que es la culpa de la madre, porque en realidad no, aquí no hablamos de culpa, sino más allá de eso es un poco este sistema de creencias que viene a funcionar y todo lo que viene atrás. Entonces, también es importante saber que la parte importante de integrar al padre es saber el tema de los límites y también la madre, que es el tema del sostener, que eso es lo que nos da nuestra madre. El símbolo de la madre nos da el sostener lo que queremos, el sostener lo que estamos haciendo, sea cual sea el proyecto objetivo, lo que estemos haciendo en general. Eso nada más. Mira Sí, qué y yo creo importante. que ajá. Termina mi Patti para la última preguntita que tenemos aquí. Termina. Qué importante reconocer esto, porque cuando nosotros identificamos a través de las frases en consulta, como las personas se expresan, nos están contando un montón de historias, ¿sí? Porque detrás de esa categorización de yo soy madre soltera, a mí me ha tocado criar a mis hijos sola, yo no necesito un hombre en mi vida, ¿sí? Mis hijos no necesitan a un hombre en la vida de ellos, es comprender que dentro de esas frases hay dolor, hay resentimiento, hay reclamo. Y mientras tú sigas dentro de esas frases, pues hay que mirar que hay muchas cosas que sanar, ¿sí? Y quizá también entender que ese hombre que tú trajiste a tu vida era el hombre perfecto para tener los hijos que tú tienes, o para vivir la historia de amor o de fantasía que tuviste. En O para comprender, repetir la historia. comprender que nosotros, trayendo esas historias de vida que tenemos, siempre vamos a conectarnos con estas personas que van a hacer un clic en nuestra vida, porque quizá estas carencias que tenemos y estas carencias que tiene la otra persona vienen
a completar, somos complementarios, somos seres complementarios, nos complementamos y el momento en que aprendimos y tuvimos esa experiencia, esto puede continuar si los dos decidimos hacerlo, siempre desde la parte de salud, porque el hecho de que yo sea una mamá y que tenga y que haya jurado el amor eterno, ¿sí? Y que de aquí hasta que la muerte nos separe, yo tengo que aguantarme 5, 10, 20 años, 30 años de dolor, de sufrimiento, de asfixia dentro del matrimonio. Eso no es coherente con tu vida. Y si algo no es coherente con tu vida, seguramente tu cuerpo, tu conducta va a responder. Vivir en incoherencia es sentir que estos aspectos, estos conflictos que están frente a mí, me están diciendo, oye, algo que no está resonando contigo, algo no está funcionando contigo, céntrate y empieza a tomar decisiones. Entonces, primero, saber que somos seres únicos, somos seres especiales y que no necesariamente tenemos que estar condenados a las historias de las generaciones anteriores y no necesariamente tenemos que repetir esas historias. ¿Me decías, Tati? Sí, yo decía que precisamente la persona que escogemos muchas veces nos puede incluso ayudar a repetir la historia transgeneracional. Es decir, si es que, y nos permite ser leales porque los seres, porque los miembros de un sistema actuamos por amor y por lealtad, ser leales a lo que hizo, a lo que hicieron las mujeres de mi familia, que puede ser como no puede ser, pero sí tiende mucho a repetirse eso, y justo el hombre que escojo es el hombre que me permitirá seguir siendo leal a mi sistema y haciendo y repitiendo el mismo patrón, repitiendo la misma historia. Y ahora tenemos una preguntita más porque se nos voló la hora. Se nos fue. Es que yo tengo mi reloj acá, por eso miro a ver acá. Cuéntame. Juan, ¿nos dices la última pregunta, por favor? A ver, dice, bueno, posterior a eso, de la pregunta de Daisy nos dice, es difícil el saberlo, pero con errores y aciertos hay que acompañar su camino, sobre todo cuando son niños. Y cómo esto no cae o nosotras caer en negligencia, nos dice. Bueno, esa es otra creencia también que nos pesa, que nos carga, que nos arrastra. El querer ser las madres perfectas o el querer ser el padre perfecto. Eso tampoco existe, ¿sí? Y no existe desde el principio en que yo les comentaba. En tu afán de ser una madre perfecta o de ser un padre perfecto, quizá tú también no te estarías dando la oportunidad de forma natural de ser quien eres. ¿Sí? Cuando tú te das el permiso y te aceptas de ser la persona que eres y entender que estás haciendo lo mejor que puedes con tus hijos y saber que quizá desde tu parte de inocencia, de inexperiencia, puedes tropezar junto a tu hijo, sacarle la mayor posibilidad de provecho. Este tropiezo en mi vida, ¿de qué manera a mí me enseña? ¿Y de qué manera a ti te enseña? Porque si tu hijo no tropieza, no va a aprender. Si tu hija no cae, no va a poder levantarse. Y el momento en que nosotros, dentro de este amor absoluto y grande que tenemos, nos convertimos en esas madres sobreprotectoras que quisiéramos ponerles algodón en la vida de nuestros hijos para que no se golpeen. Pero si ellos no se golpean en la vida, no van a poder ser los adultos que nosotros más adelante vamos a esperar que sean. Y cuando tú tengas 50, 60, 70 años, ese hijo no va a poder salir de ti, va a estar siempre pegado a ti. Y quizá en ese momento lo que tú más quieras es que ese hijo se realice. Y la única forma en que el hijo se realiza o la hija se realiza es cuando tú le das el permiso de equivocarse. Y sabes que mi Pati, yo creo que a mí me gustó mucho la pregunta de Desi, porque ahí se ve esa angustia, esa ansiedad de querer ser una buena madre. Y yo creo que ella ya es una buena madre. Todas las madres son buenas. ¿Sí? Todas las madres son las mejores y todas las madres son las perfectas para nuestro propio crecimiento. Es simplemente darse, entregarse como madres y sin juicio a ellas mismas,
las madres siempre van a dar lo mejor. Yo siempre hago esta pregunta en taller y digo, bueno, aquí quiero que las mamitas que están aquí me digan, ¿quién de ustedes no hace algo menos que lo mejor para sus hijos? O sea, todas hacen lo mejor, todas hacen lo que mejor pueden. No siempre eso será lo mejor para sus hijos, pero todas dan lo que tienen. Entonces, de saber y confiar en eso, de que han hecho lo mejor, de que seguirán haciendo lo mejor por sus hijos, todo lo que esté en sus manos, que posiblemente sus hijos van a tomar un camino diferente y que cuando crecen o cuando van creciendo, es irles viendo en su propia fuerza. Yo digo que la toxicidad de la que hablamos, mi Patti, va, va en el sentido de pensar o de creer que los hijos no pueden. Ellos sí, biológicamente los animalitos, cuando ya los hijitos están grandecitos, les mandan, les dejan, les ahuyentan para que caminen solos. A volar. A volar. Es lo mismo, o sea, los padres igual necesitan permitirles a sus hijos y verles. Y si se caen, perfecto, permanecer ahí hasta que los hijos vuelvan y vuelvan a tomar fuerza, pero no ir corriendo a levantarles, sino permanecer en su propio lugar. Yo creo que tener esa fuerza en los padres es lo que nos permite a nosotros como seres humanos luego tener nuestra propia fuerza y avanzar hacia lo que queremos. Así que para las mamitas de este domingo, que tengan un lindo día. Y sí, como ejercicio, yo sí les digo, si es que los niños están pequeñitos, díganles al oído el momento en el que se están quedando dormidos, díganles, te libero de mí, confío en ti, yo creo en ti, ya tú puedes, tú avanzas. Y toda esa información es la que va a ir calando al inconsciente del niño para que ellos puedan seguir, pero que no solo sea información para el hijo, que sea que realmente yo lo estoy creyendo, que yo les doy esa fuerza, que yo lo siento, porque yo creo que mis hijos, que mi hijo o mi hija es capaz y puede hacerlo, y así es verlo en su fuerza. Y cuando lo veo en su fuerza, lo veo en la vida. Y eso creo que es lo que las mamitas y papitos quieren, verles a sus hijos en la vida, verles a sus hijos felices, verles a sus hijos cumpliendo todas sus metas y sus sueños. Creo que ese es el objetivo de los padres, o al menos una parte de la felicidad de los padres. Así que, mamitas, que tengan un lindo domingo, unas cerca de los hijos, otras no tan cerca, pero que la pasen lindo. Mi Patti igual, un abrazo enorme, por la mamita amorosa que eres, ya, y te queremos mucho. Entonces, no sé, vamos cerrando. Gracias. No sé si hay algún mensaje que quieras dar, mi Patti. Un último mensaje, desde el amor absoluto que nosotros como madres tenemos y proveemos a los hijos también, es fundamental darles el permiso de que ellos sean, y ellos sean lo que quieran ser, lo que decidan ser. Una recomendación nada más para las mamitas que nos ven, si ustedes tienen el tiempo y tienen la oportunidad, este fin de semana, mañana, les recomiendo una película, ¿sí? Nosotros nos manejamos en este sentido. Es una película para que ustedes le disfruten. Miren qué hay en esa película, qué historias hay. Relájense un ratito, y esta película se llama Más que Madres. La encuentran en Netflix. No sé si de pronto lo pueden tener, lo pueden compartir. Vean esa película, disfruten, y yo estoy segura que por ahí algo engancharán, ¿sí? Se van a divertir. Y lo único que yo les deseo también es que disfruten el hecho de ser madres, porque es todo. Y no existen categorizaciones, porque eres una madre perfecta, porque eres una madre buena, y porque estamos aprendiendo. Y yo también me he caído y todavía pienso que me tocará seguir cayendo mucho, pero es importante aprender a levantarse. Gracias, Tati. Gracias, Juanito. Invitarles al taller que tendremos con Patti el día 15 de mayo, y son dos viernes a las 4 de la tarde, vía Zoom. Ajá, tendremos un taller, está súper económico. Vamos a trabajar el niño interior precisamente para ir sanando esas heridas que acarreamos desde la infancia. Es un taller práctico, absolutamente.
así que están invitados, serán 2 jornadas a las 4 de la tarde y tiene un costo súper cómodo, es de $10, así que pues están invitadísimos. Y nos Vamos a vemos trabajar contigo, esas heridas y vamos a gestionarles. exacto. Mi Pati, nos vemos contigo el día viernes también a las 4 de El la día tarde. viernes y vamos a trabajar el resto de esta historia. La segunda Así parte que del los transgeneracional. invitamos para que no se pierdan porque esto es maravilloso y el aprendizaje es enorme y la verdad, esto es una fuente que se ha abierto y lo único que consideramos es ser recíprocos entre la función de dar y recibir. Que esto sea funcional para ustedes y nada más. Gracias y una linda noche. Gracias, Juan. Gracias por acompañarnos del día de hoy. Gracias a las personas que estuvieron en la transmisión. Y nuevamente agradecerte, Pati, por la apertura, por aceptar la invitación el día de hoy. A ti también, que es nuestra directora ejecutiva, consteladora familiar y terapeuta de pareja. Para Pati, que es consteladora familiar, también tiene una maestría en neurodecodificación. Y mi nombre es Juan Encalada, yo soy coach sistémico. Les esperamos el día de mañana con más temas que les pueden gustar, para que puedan invitar a las personas que gusten. Les esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por el espacio. Chao, chao. Gracias. Chao, chicos.